La Corte Suprema, bueno, ya todo el mundo lo sabe, tomó hoy una decisión sobre las armas de fuego que está siendo fuertemente criticada por quienes, con el telón de fondo de las masacres, buscan restringir las armas. La Corte dijo que el gobierno de Nueva York, en este caso específico, no puede exigirle a nadie razones para portar armas. Así que vamos a ver ambas partes del debate. Es mucho más complejo, ¿no? Pero tenemos hoy a Isadora Velázquez con nosotros, analista demócrata, que además es abogada, a Nelson Rodríguez Varela, que es también abogado, que fue fiscal. Y a ver, ¿por dónde empezar? Me llamó la atención el argumento de los defensores de las armas de fuego de que en realidad Nueva York no estaría violando la enmienda 2, sino la 14. Y fue, me parece, el argumento correcto. En verdad, me parece que, como dices, por dónde empezar, deberíamos empezar por la decisión. Ajá. La decisión en sí, puedo dar crédito que aunque podemos ver el lado político de decidir tomar este caso bajo este tipo de corte, la decisión la hace de una manera bastante, en mi humilde opinión, justa. La explicación de por qué deciden no seguir adelante con la ley, porque es una manera muy objetiva. El juez Clarence Thomas enfatiza que la razón principal por la cual la ley, aunque esté desde 1913 y aunque se pueda ver en el fondo la buena intención, no es lo suficientemente objetiva, es muy subjetiva, muy abierta, a decir, a la discreción de puede ser que puedes tener permiso de tener tu arma afuera. Y ese lenguaje tan ambiguo es lo que al juez no le gusta. Nuevamente, podemos ver el lado político de tomar el caso ahora, pero en sí la decisión, tengo que dar crédito, que está escrito de una manera legal que se justifica. No, y en efecto yo tengo la misma opinión, pero yo también agregaría que el estándar por el cual se toman estas decisiones y se establece el escrutinio que se tiene que establecer con respecto a limitaciones en derechos constitucionales, ya estaba seteado no por este caso, sino por el caso de McDonald y el caso de Heller. Ya la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 2008 y 2010 había tomado una decisión con respecto a dos cosas. Uno, cómo se va a evaluar el lenguaje de la Constitución y de las enmiendas en hacer un análisis constitucional, que eso tiene que estar basado en la forma histórica en la cual se han llevado a cabo estas leyes en el pasado. Y la otra parte es que la 14 enmienda hace eso aplicable a los estados y por lo tanto los estados tienen que responder de una forma no ambigua, no crear restricciones que limiten o condicionen el derecho constitucional a la tenencia de armas de una manera arbitraria o que se considere un balance entre los intereses del Estado y los intereses de la segunda enmienda en términos de decidir eso. Y por lo tanto, esta ley de New York es una ley que desde el principio, por lo menos a mí me parecía que iba a fallar ese escrutinio. ¿Por qué? Porque Heller y McDonald ya habían establecido de qué forma se tenía que mirar eso. Y los argumentos que se hicieron en el segundo circuito fueron argumentos que no estaban necesariamente basados en Heller y McDonald. A ver, un poco para si alguien no está al tanto, todo el mundo sabe, la enmienda 2 es la que te da el derecho a portar armas. Y la 14, rectifíquenme ustedes, que son los que saben, yo creo que es un poco al calor del tema de que se justificaba de no darle derecho de ciudadanía a los esclavos, descendientes de esclavos, y entonces dice en su primer punto, yo la revisé, que ningún Estado le puede quitar los derechos a un ciudadano. Entonces no puedes es la interpretación, me imagino, bajo cualquier justificación quitarle el derecho de portar armas. Había ahí un enredo, pero lo que tú dices, el momento político. Hoy hubo otro tiroteo, las masacres recientes, ellos escogen o les tocaba. Ese es el problema, la elección. El tono político, si nos enfocamos nuevamente solamente en la decisión, como está escrito, ignorando tal vez algunas pollitas que se tiran entre los jueces en sus comentarios, hay que darle crédito que el juez Clarence Thomas lleva muchísimo tiempo en la Corte Suprema, entiende que se va a detallar su decisión, se le va a dar un escrutinio muy claro, entonces por ende la escribió de una manera que hasta la persona más liberal puede verlo y decir de una manera legal objetiva, se entiende la decisión en sí. El escoger el caso es lo que le da el tono político, porque en un momento el mismo juez que la está escribiendo hizo la broma de que la segunda enmienda era algo que la Corte Suprema no tocaba, porque como bien menciona mi compañero, desde el 2010 no teníamos que en sí la Corte Suprema que tocara ni tratara de expandir lo que eran los derechos de llevar a cabo la segunda enmienda. El que se tome ahora con esta Corte conservadora es lo que le da ese tono desagradablemente político. Ahora, tengo entendido que hay 20 estados que restringen
Sí, y sí. 30 que no. Sí, ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, lo que sucede, y es la razón por la cual yo pienso que la Corte Suprema toma el caso de New York, es porque en términos de la aplicación de esta ley de New York no podía existir basado en los dictámenes de Heller y McDonald, que ya habían decidido exactamente de qué forma se tiene que mirar. Entonces, lo que ha sucedido es que el segundo circuito, junto con otros circuitos de la nación en otros lugares, han permitido que los estados nieguen estos derechos a pedir la habilidad de poder llevar el arma en público, no el arma en público, sino el arma de una forma En Nueva York es concealed. escondida, en otros lados tienes que Claro, mostrarla. pero de esta forma. Y entonces, por lo tanto, si no cogen el caso, dejan en vigor una ley que no es constitucional Pero porque la viola los dictámenes y el análisis constitucional de Heller. Pero lo que dice ella, ¿por qué no lo cogieron el año pasado? Yo entiendo, estoy totalmente de acuerdo por qué se toma el caso, pero este no es el primer caso, no es el único caso que vino en el 2010. Por eso el comentario de Clarence Thomas en su momento de decir, esta es una corte que evita tocar la segunda enmienda porque es un tema controversial. Es el tema político, o sea, en que ahora que tienes una corte conservadora, tienes la última jueza que dice claramente que siente que se ha atacado esta segunda enmienda, ahora que sabemos que podemos tener una decisión que expanda esos derechos bajo la segunda enmienda, podemos tomar el caso. Yo no creo que los expande. Yo creo que la percepción de que expande los derechos de la segunda enmienda, yo no creo que es necesario, que necesariamente responde a la decisión de la Corte en el día de hoy. Yo creo que no extiende nada. Yo creo que preserva un derecho constitucional que por razones políticas existe la expectativa en la calle, en las personas de a pie y otras personas que están en las cortes que son más liberales, de que se puede restringir ese derecho por razones políticas. Y a mí lo que me da miedo y me preocupa más que nada es que la influencia política llegue a la Corte Suprema de tal forma de que no se acepten casos simplemente porque Pero hay pasó. que ir. Bueno, Es lo que ha pasan pasado muchas ahora, cosas, lo que pero estamos viendo en estos al momentos. punto tuyo. El punto tuyo es simplemente que la Corte Suprema lo tiene que aceptar porque tú no puedes permitir que esta opinión pública, que las plataformas políticas de los partidos, demócratas o republicanas, afecten la decisión de la Corte, y lo que New York tenía que haber hecho y el segundo distrito tenía que haber hecho era respetar los dictámenes ya establecidos en el 2008 y en el 2010. Por eso es que este caso se tiene que tomar. Yo me hago otra pregunta que la voy a dejar pendiente para cuando regresemos de la pausa, que es la pregunta de la calle. Ya no había bastante vigilancia sobre la Corte Suprema con el tema del aborto para agregar un punto tan polémico. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta otra discusión que todo el mundo está pendiente? Pasarán la página, la dejarán pendiente, la escogerán, están obligados cuando regresemos.